Vamos a ver la parte de buenas prácticas. Mi nombre es Almendra Nájera, soy coordinadora del Departamento de Calidad. No sé si en sus actividades diarias, ya sea que les haya pasado como alguna situación indeseable dentro de sus actividades como laboratorio, o en su defecto, si no tienes un laboratorio, que cuentes con algún sistema de producción y mandas tus muestras a probar a un laboratorio. Ahí, cuando tú recibes tus resultados, pues puede que digas, este resultado no me es familiar, o cierta incertidumbre que se te presente. Es por eso que justamente vamos a hablar de este tema. Justamente pues nos preguntamos qué sucede, qué pasa con esos resultados. Puede que existan varias razones. Una de ellas puede ser que posiblemente existieron pues distracciones. A lo mejor el usuario estaba en el celular, a lo mejor entró alguien y lo distrajo, estuvo platicando, estaba escuchando música, diversas razones. O posiblemente se omitieron reglamentos internos. Puede que en su laboratorio exista la prohibición del uso del celular, pero y si no, entonces es ahí donde nosotros tenemos que estar cuidando para que justamente abordemos esas buenas prácticas y esos errores pues no ocurran. O en su defecto, puede que al momento de estar haciendo las actividades se consideró la capacitación, o en su momento no existió la capacitación posiblemente. Entonces, desde ahí tenemos que asegurarnos que el personal cuenta con la capacitación y la competencia técnica para llevar a cabo esa actividad. No todo se atribuye posiblemente al personal, también son la infraestructura. En la infraestructura posiblemente la balanza estaba en un lugar mal situada. Ejemplo, Ciudad de México es zona pues de sismos, siempre está temblando, a lo mejor se percibe, a lo mejor no. Sin embargo, las balanzas analíticas, semianalíticas, pues la sensibilidad es muchísimo mayor y ellas hasta una corriente de aire la perciben. Y aquí tenemos que cuidar que pues nuestra balanza pues efectivamente se encuentre bien posicionada en una mesa correctamente y obviamente que sea antivibración. ¿Cómo podemos solucionar todas esas situaciones indeseables que previamente ya comentamos? Pues con unas buenas prácticas de laboratorio. Pero para empezar, vamos a visualizar. Ahorita vamos a tratar brevemente la parte de nuestro contenido, un marco normativo, de dónde surgen las buenas prácticas, cómo nacieron o por qué nacieron, o sea, por qué ahora tengo esa situación de aplicarlas en mi proceso. O también vamos a abordar el punto del valor de la calidad de los ensayos y efectivamente qué son las buenas prácticas de laboratorio, así como ese análisis para hacer las partes de las acciones correctivas o en su defecto el análisis de mejora. De los orígenes, ¿de dónde surgen las buenas prácticas? ¿Por qué se crean? Pues desde la década de los 70, la FDA y la EPA, que justamente son organizaciones gubernamentales en Estados Unidos, al momento de analizar todos los resultados que obtenían de laboratorios de todo Estados Unidos, se percataron que no eran repetibles ni reproducibles, o sea, se percataban de, ejemplo, no sé, en un alimento, en un laboratorio, el mismo alimento tenía alguna situación indeseable, llamémosle un porcentaje mayor de, puede ser grasa o algún otro, pero en otro no. Y todo esto lo estuvieron analizando y detectaron que cerca de un 70% de los laboratorios justamente no emitía resultados confiables o no eran como representativos en ese sentido. De ahí abordaron que hasta 1978 emitieron como el primer borrador de las buenas prácticas. Posteriormente, en 1981, la OCDE, que ya es de carácter internacional, estandarizó esas buenas prácticas. De ahí fue el nacimiento de pues lo que ahora llamamos buenas prácticas de laboratorio. Para poder agregar el valor de la calidad en los ensayos, porque al final ese es un valor adicional, tenemos que identificar dónde me encuentro.
en el sector automotriz, en el sector metalmecánico, farmacéutico, alimenticio. ¿A qué sector pertenezco? Porque evidentemente no vamos a poder aplicar las mismas buenas prácticas en una industria de metales a una alimenticia. O sea, no voy a usar el mismo guante para cada una de las actividades que anteriormente ya mencioné. Desde ahí inicia la prevención de nosotros. ¿En qué sector estoy? ¿Dónde estoy posicionada? Y de ahí voy a identificar pues mis áreas de oportunidad. Como les decía, no es lo mismo evaluar la parte del sector automotriz al alimenticio. Aquí visualizamos dos imágenes. En una de ellas, en ambas, hacen el uso pues obviamente de protección, equipo de protección personal, pero en diferente aspecto. Llamaba los guantes. Los guantes, si voy a usar metal, pues el metal me puede cortar. ¿Qué significa eso? Que debo de usar uno con mayor calidad. Y en el sector alimenticio posiblemente no me voy a cortar, pero tengo que cuidar que pues si estoy manipulando alguna muestra contaminada, pues esa muestra no me contamine a mí, o viceversa. Si alguna persona está enferma de gripe o algo, pues que no contribuya eso a sus resultados. Algo que es muy importante mencionar es que nunca vamos a exceder en la seguridad y cuidados. Eso pues ya cada uno de nosotros pues lo tiene que tener presente y lo tiene que tener pues en visión, básicamente. ¿Debido a qué? ¿Qué queremos cuidar? ¿Qué nos interesa cuidar? Pues uno, la integridad del usuario. Obviamente necesitamos cuidarnos primero. También que la muestra, la integridad de la muestra, o sea, no vamos a contaminarla porque pues entonces estaríamos alterando un resultado. Esos dos los tenemos que cuidar. Y adicionalmente el proceso. Voy a tener que cumplir con todo mi procedimiento para emitir resultados confiables. Para agregar igual el valor de la calidad en los ensayos, pues al ser un laboratorio tanto de primera parte como de segunda parte, lo que emitimos son resultados que deben de ser confiables. ¿A través de qué? Pues la parte de la consistencia y la transparencia. Todos los clientes van a depositar su confianza en nosotros y es por eso que nosotros abordamos un compromiso adicional, que son las buenas prácticas de laboratorio, para emitir esos resultados confiables. ¿A través de qué? Pues de calidad. Los resultados deben de ser seguros y obviamente confiables, o sea que todos sean repetibles. ¿Quién hace todo esto? Pues laboratorios generalmente pueden tener en sus partes de producción pues algunos internos, pero siempre te van a pedir un tercero y sobre todo que esté acreditado. ¿Bajo qué norma? Para los laboratorios de ensayo y calibración te aplica la norma ISO 17025 en su versión vigente de 2017 a nivel internacional. ¿Y quiénes regulan a los laboratorios? ¿Quiénes los cuidan que cumplan con la norma? Pues quienes vigilan ese cumplimiento justamente son entidades de acreditación. Esas entidades de acreditación, a través de la Ley de Infraestructura de Calidad, puede ser de manera nacional o de manera internacional. Eso pues depende del usuario, o sea, de ustedes, elegir con quién van a tener. Pero en México pues las más reconocidas, pues o al menos las más posicionadas o más empleadas, pues son algunas de las que se presentan aquí. Sin embargo, existen muchas más, las cuales pues obviamente pues ustedes pueden elegir en algún momento dado. Sin embargo, vuelvo a reiterar que lo que están buscando en ese sentido es que esté acreditado bajo la ISO 17025. Bueno, ISO IEC 17025-2017. Ahora sí, entramos un poquito en materia. ¿Qué son las buenas prácticas de laboratorio? A ver, pues son aquellas prácticas que aseguran que todo el proceso se realice con calidad, consistencia. Algo que es muy importante resaltar es que estas deben de examinarse periódicamente. Generalmente en el día a día estamos haciendo actividades tan rutinarias que pensamos que ya está todo bajo control. Pues aunque sea así, debes de tener esa parte de detenerte y decir, a ver, ¿qué estoy omitiendo en mi procedimiento?
consulto mi procedimiento para comenzar, ¿no? Eso es una buena práctica, o sea, conocer lo que voy a hacer de esa actividad. Ejemplo, las calibraciones de mis equipos están vigentes, están en tiempo, está verificado ese equipo, está funcionando correctamente. Todas esas prácticas son lo que nosotros tenemos que realizar y que por la actividad pues tenemos que volvernos a recordar pues continuamente. En México, bueno, ya lo comenté anteriormente, las buenas prácticas iniciaron pues por impulso de la FDA y de la EPA, que son organizaciones gubernamentales. En México contamos con un manual que también desarrolló nuestro Centro Nacional de Metrología. En este ustedes lo pueden consultar y es bastante extenso. Sin embargo, en este momento solamente vamos a tocar algunas particularidades, como lo son parámetros ambientales, número de muestras a ensayar, agua, material de referencia, balanzas y control y manejo de registros, por mencionar algunos. Pero los invito a que lo consulten completo para que vean todos los puntos que él aborda y pues ya ahí nos va a dar un poquito más de conciencia de a lo mejor algo que podamos estar omitiendo o en su defecto algo que podamos mejorar, que eso es lo que buscamos. Entrando en materia de la parte de parámetros ambientales, se divide en dos secciones. Una te dice, el medio ambiente debe ser apropiado a tus equipos. Y en la segunda te dice, el medio ambiente debe de ser apropiado a tu personal, básicamente. En la parte de los equipos, ¿qué tenemos que cuidar? Pues la temperatura, la humedad, el servicio eléctrico, la calidad del aire. En la temperatura, en ocasiones puede que suceda que tus equipos no estén ambientados para esa metodología y estas, pues obviamente no los estás cuidando para comenzar. Y también pues puedes tener alguna interferencia en la metodología. Es por eso que es muy importante que debemos de conocer el proceso que estamos realizando. ¿A través de qué? Pues a través de la revisión de las normativas que estamos realizando. Por ejemplo, si estamos haciendo una medición de color y te dice, tiene que estar la medición con el espectrofotómetro a 25 grados Celsius más menos 2 o más menos. Ese más menos es el que tenemos que cuidar, pero de acuerdo a tu metodología, porque, por ejemplo, en el manual te aborda que la parte de la temperatura puede estar cuidada en un intervalo son recomendaciones, cabe resaltar, en un intervalo de operación de más menos 3 grados Celsius. Sin embargo, en ensayos a nivel trazas te maneja más menos 1 grado Celsius. Eso depende de tu actividad. Como lo vuelvo a repetir, es una guía y es una recomendación, pero ¿quiénes somos los expertos? Pues nosotros que desarrollamos ese ensayo, que ejecutamos y vamos a garantizar ese resultado. Entonces, tengo que conocer mi normativa, tengo que conocer pues mi equipo. A lo mejor mi equipo me dice, oye, yo funciono correctamente en un ambiente de 25 grados Celsius más menos 5. De ahí no me muevas. Pero pues eso te lo va a decir tu equipo. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Que podamos tener esa revisión completa, hacer esa evaluación. ¿Qué me pide mi metodología? ¿Qué me pide mi equipo? ¿Sí cumplo o no cumplo? ¿Con las condiciones actuales que tengo cumplo o no? Si no, pues voy a tener que hacer un rediseño, voy a tener que hacer alguna movilidad o instalar un aire, instalar un extractor, pero tengo que cuidar pues los otros aspectos, que no le afecte a mi equipo, que no le afecte a mi metodología y que no haya ninguna interferencia. Eso con respecto a la temperatura. Con respecto a la humedad, pues lo mismo voy a tener que hacer. ¿Por qué? Porque si estoy trabajando en un ambiente corrosivo, en un lugar cerrado en donde se aumenta la humedad, pues obviamente la parte metálica dentro de mis equipos se va a estar desgastando y eso pues crea interferencias. Entonces tengo que cuidar esos pequeños detalles o esas prácticas que debo de tener para que justamente eso o no me ocurra o se minimice esa ocurrencia o se prolongue un tiempo para que eso pues obviamente no se presente. Respecto al servicio eléctrico. El servicio eléctrico básicamente en México pues se varía, llamémosle varía. Entonces, desde ahí tenemos que revisar las normativas oficiales mexicanas que debemos de cumplir en una infraestructura para suministrar un adecuado voltaje en nuestras instalaciones y que verifiquemos que ese voltaje que estamos obteniendo sea el óptimo para la función de mi operación,
porque imagínense, si somos un laboratorio de, no sé, mantenimiento de órganos, ¿no? Bueno, estoy hablando de alguno, pero de un alimento, mantenimiento de algún alimento. De esos mantenimientos tenemos que garantizar la cadena de frío y se nos apaga porque se fue la luz. O sea, ¿qué le voy a decir al cliente? No, pues es que se me fue la luz. Claro que no. O sea, nosotros tenemos que garantizar que si se va la luz, el equipo siga funcionando. Que si algo pasa, pues yo estoy generando eso y obviamente con la intervalo que te marca tu equipo, si es a 120 grados Celsius o si es a 220, dependiendo de cada uno. En la parte de calidad del aire, pues efectivamente debemos de contar con esa calidad del aire para que justamente pues haya ese flujo correcto dentro de la instalación y no se genere pues esa alta temperatura o alguna otra. Entonces, estas recomendaciones pues las pueden encontrar en el manual, un poquito más detalladas, pero pues los invitamos a que también lo consulten. Respecto a los parámetros de condiciones de seguridad, como les decía, se divide en dos vertientes, una la parte del medio ambiente del equipo y la otra del personal. Nuestro personal sí o sí tiene que estar protegido, ¿de acuerdo a qué? A la actividad que está desempeñando. Por ejemplo, tiene que haber salida de emergencia y eso viene conforme a las normas oficiales mexicanas, entonces también tenemos que conocerlas. Igual, tiene que haber señaléticas, a ver, sí tengo mi salida, ¿dónde está mi salida de seguridad? Ah, mi señalética me indica dónde está. Tengo mis extintores, ¿dónde están mis extintores? O sea, tenemos que garantizar pues esta seguridad, porque los accidentes no avisan, solo pasan. Y lo que sí podemos hacer es prevenirlos, esas ocurrencias, o sea, decir, cuento con todo y sobre todo, ¿no? O sea, pues trabajo de manera adecuada para que eso no ocurra. ¿Cómo? A través de mi equipo de protección personal y de todo lo que se enlista aquí. Por ejemplo, las señaléticas, como ya les decía, los extintores, el botiquín y sobre todo capacitar a nuestro personal. De nada te va a ser funcional un extintor que va a estar ahí y tu personal no lo sepa emplear. En una situación de emergencia, o sea, tienes que saber, a ver, si lo descargo, ¿cuánto dura esa descarga? Y tienes que localizar dónde están los demás. ¿Para qué? Para que si necesitas hacer uso de más extintores, pues corras rápidamente a donde están localizados. Entonces, es por eso que es muy importante la capacitación. Y esa capacitación, adivinen qué, es una buena práctica. Otro tema o otro punto que aborda es el número de muestras a ensayar. Ese número de muestras a ensayar, pues como cualquier estadística. Si tú ensayas una muestra y si ensayas 3, ¿qué diferencias hay? Pues hay el triple de posibilidades o en su defecto ninguna. Ejemplo, si ensayo una muestra, ¿pasa o no pasa? Si ensayo 3 muestras y 2 pasan y una no pasa, puede que me diga, oye, algo está pasando en tu proceso. Ejemplo, si voy a hacer una medición de un asiento, ¿no? O sea, está el asiento del interior del auto, voy a hacer esa evaluación y en una evaluación me sale un contaminante. De esas 3 muestras que ensayé, digo, una tiene un contaminante y las otras 2 están bien. Entonces, eso a los usuarios o a los clientes les da información. A ver, hubo un proceso de lavado, no limpiamos bien, o sea, ¿qué sucedió? O sea, pero eso lo mapean ustedes. Es por eso que pues se recomienda que al menos 3 muestras o en nones lo estemos ensayando, justamente 3, 6, 9. Entre mayor población tengas, evidentemente el resultado es más representativo. Sin embargo, sabemos que pues tampoco puedes estar probando el 100% de tu producto. O sea, me refiero a un lote de 100, no lo voy a probar en 99 o algún otro. Pero, o sea, los invitamos a que hagan un análisis de ese muestreo representativo para que cuando nos envíen nuestras muestras, pues tengan mayor información. Al final nosotros somos esa evaluación imparcial que les emitimos un resultado para que ustedes lo visualicen y vean en dónde tengan áreas de oportunidad dentro de su proceso. Hay algunas normas, como las que aquí represento, que es la ISO 20567-1, que aquí te marca, por ejemplo, ese es para impacto por piedra. Te dice que tienes que tener la muestra representativa al método a emplear.
Cuando son normas las tenemos que cumplir. Cuando no están diseñadas como normas, pues el cliente lo tiene también que determinar. Por ejemplo, en este caso, pues es una normativa. Es claro, 10 por 10 centímetros. Si un cliente dice, solo tengo una de 5 por 5, es una desviación a la norma. Pero justamente eso es lo que debemos de cuidar, o sea, que tengamos ese diseño, y si no, pues obviamente que pues el cliente absorba esa responsabilidad. Nosotros como laboratorio solamente pues te lo tenemos que indicar de acuerdo a la norma ISO 17025. Y en la parte del número de muestras tomadas en función a la estadística, como ya les decía, pues evidentemente analizar si son repetibles, si son reproducibles. En este sentido, pues entre mayor población se pueda utilizar, es muchísimo mejor. Hay algunas normas que sí te dicen que al menos 6 muestras. Y como es una obligación, pues es una obligación para todos, tanto para el cliente como para nosotros como proveedores del laboratorio. Eso es otra buena práctica. Un tema muy sensible en todos los laboratorios, en todos trabajamos con agua para limpieza de material, con agua para operación de nuestros equipos, con agua para preparación de soluciones, con agua pues para todo. Entonces, básicamente el agua. El agua pues tenemos, como ya lo indicábamos o lo mencionábamos en una de las diapositivas anteriores, que identificar en qué sector me encuentro. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos usando, nuestra norma nos dice que usemos agua tipo 3, agua tipo 2, agua tipo 1, pues emplear esa agua. Justamente, incluso los equipos te dicen, oye, yo necesito agua, ejemplo, ¿no? Tipo 3. ¿Por qué? Porque si me quitas todas las sales, yo voy a estar buscando ese equilibrio. ¿Y qué voy a hacer? Posiblemente voy a dañar a tu equipo. Entonces, hay que darle a los equipos el agua que necesitan. Igual las soluciones, o sea, si estás haciendo un ensayo, no sé, como de determinación de calcio o alguna otra, y le estoy agregando agua de la llave, pues es dura, tiene calcio, entonces, ¿qué va a pasar? Pues voy a generar esa interferencia. Entonces, eso es algo que debemos de cuidar. Y sobre todo conocer en nuestra metodología. Igual, algo que es muy importante es el monitoreo del agua. El monitoreo del agua pues te dice cuándo requiere a lo mejor un cambio de filtro, a lo mejor un análisis microbiológico. O sea, ese monitoreo pues lo tenemos que estar realizando de acuerdo a nuestra actividad. Si nuestro consumo de agua es diario, pues obviamente es diaria el monitoreo. Tenemos que cuidar pues que se mantenga el pH, que se mantenga obviamente en el intervalo que te marca, igual en la conductividad. Aquí les presento una tabla en donde viene la extracción del manual de buenas prácticas del CENAM. Sin embargo, hay algunas normativas que también te lo marcan, como la ASTM-D 1193. Otro punto que debemos de tomar como buena práctica es el material de referencia. El material de referencia se debe de revisar. Hay una diferencia entre material de referencia y material de referencia certificado. El certificado, justamente la norma 17025 para los laboratorios de ensayo y de calibración, marca que nosotros debemos de emplear material bajo un certificado por un productor de material de referencia acreditado bajo la ISO 17034. Aquí podemos visualizar uno que es para pH, es un buffer de pH. Y pero ¿por qué nos pedirán esto? Pues justamente porque esos productores de material de referencia te hacen un ensayo justo para que puedas tener ese resultado confiable. Si nosotros cuidamos ese material como el certificado lo indica, te va a durar el tiempo que ese certificado diga. Si te dice, tiene que estar a cierta temperatura, a cierta humedad, lejos de la luz, pues obviamente no va a haber degradación. ¿Y eso qué significa? Pues que vamos a tener un resultado confiable, que cuando hagamos una verificación en nuestro potenciómetro, pues el resultado esté garantizado. ¿Por qué? Porque eso no lo da ese certificado. Esa es una diferencia que tenemos que notar y obviamente cuidar. Respecto a las balanzas. Las balanzas, otro tema crítico para todos, ¿verdad?
Justamente aquí en las balanzas tenemos que saber cuando necesitamos una balanza analítica, una semianalítica, o a lo mejor nuestro proceso pues no es tan estricto y nuestros pesajes son pues en masas grandes. Entonces hay que cuidar esa parte. ¿Por qué? Porque no es la misma sensibilidad que tiene una balanza, pues no sé, que a lo mejor te pese 50 kilos, a una que te pese 210 gramos. Entonces desde ahí ya cambian nuestras necesidades. Al ser esto pues solicitado por nuestro propio requerimiento o nuestra propia normativa, pues lo tenemos que cuidar. Igual en la infraestructura, como les decía, o sea, cuidar que esté adecuadamente posicionada, que si te dice el equipo, no sé, por ejemplo, están las mesas que son antivibración, tenemos que revisar eso. Les citaba la parte de Ciudad de México. Si en Ciudad de México es sísmica y la pongo en una mesa de, no sé, de madera, pues obviamente va a absorber esas vibraciones y los resultados no van a ser confiables. Es por eso que tenemos que cuidarlo. Igual hacer las verificaciones y nuestras calibraciones, que son dos terminologías diferentes. Una verificación es aquella que se hace de manera interna y una calibración es aquella que se hace por un proveedor acreditado y en función a la 17025. Y eso es de manera externa. En ambas son importantes. Ejemplo, la balanza. Si yo no uso mi balanza a diario, pues la voy a usar como me lo pide mi actividad. Por ejemplo, si yo hago mi solución una vez a la semana, pues en ese día antes de iniciar el pesaje voy a hacer esa verificación. Eso es una verificación. Pero la calibración, posiblemente mi programa de calibración interno me dice que es cada 12 meses. Pues entonces cada 12 meses sí o sí tiene que estar calibrado nuestros equipos. ¿Con qué? Con laboratorios acreditados competentes. Y otro término es comprobaciones intermedias. Las comprobaciones intermedias, pues también dentro de nuestra balanza podemos revisar lo que es la linealidad, la excentricidad y ahí también tomar decisiones. Al final todo lo que tenemos es información para saber si lo que estamos realizando es adecuado o si tenemos que mejorar en algunas situaciones. Aquí también es importante cuidar la clase que tenemos en nuestras pesas, porque justamente si nosotros estamos usando, no sé, una clase F1 y calibran con F1, pues no se está haciendo básicamente nada. Entonces hay que conocer hacia dónde tenemos que calibrarlas, porque pues si nada más estoy haciendo una comparación directa, pues eso no es una calibración adecuada. Tenemos que buscar un nivel de clase mayor, ejemplo una E, para que lo podamos calibrar. Otro tema importantísimo para todos en la industria en general son los registros. Los registros, pues, si no los mostramos, si no los tenemos, no podemos evidenciar que estamos haciendo esas actividades, desafortunadamente. Por ejemplo, con un registro podemos demostrar la trazabilidad que estamos cumpliendo. O sea, incluso cuando hacen una auditoría por parte de una entidad acreditadora, ellos llegan y te evalúan y ellos, conforme a la ISO IEC 17011, tienen hasta la pauta de tener en no más de 5 años esas revisiones. ¿Qué significa? Que si ahorita estoy en 2025, puede llegar mi entidad acreditadora y me dice, pásame un registro de 2023, pásame un registro de 2024 y así, o sea, al menos esa periodicidad atrás. Entonces, si yo no lo tengo, ¿qué le voy a decir? Pues claro que debe de existir ese registro. Tiene que ser legible a través del tiempo. También tiene que estar, obviamente, pues en buenas condiciones. No puedo decir, ay, se mojó, ay, se rompió. O sea, no. Tiene que ser, que tenemos que asegurar que ese registro permanezca a través del tiempo. El registro puede ser físico, sí. Puede ser electrónico, sí. También depende de su sistema de gestión. Actualmente, pues ya en pro de la sustentabilidad, pues básicamente estamos yendo a todo lo electrónico. Pero pues también ahí entra el cuidado, que estén protegidas las celdas que están formuladas, que no tengan accesos que no estén autorizados, o sea, que no cualquiera pueda ver esa información. Pero como les digo, esas pues ya lo establece su sistema de gestión. Estas buenas prácticas
son guías o son recomendaciones que las normas en ocasiones no te brindan. Entonces, eso lo podemos adoptar y lo debemos adoptar justamente para que nuestro servicio sea de mayor calidad. Y entre mayor prácticas adoptemos, pues el servicio va a subir, obviamente, nuestro servicio va a tener una mayor calidad. O en los registros, pues claro que está permitido de que a veces me equivoco o algo, pero para eso tenemos que abordar una corrección correcta. Nunca debo de hacer un registro ilegible. De hecho, la misma norma ISO 17025 te lo marca. No hacer ilegible el registro, porque tiene que ser legible, solamente cancelarlo para que pues puedas percatarte y en su defecto, si es electrónico, pues hacer esa corrección de acuerdo a tu sistema de gestión y justificar, obviamente, pues el motivo del por qué, ¿verdad? Y sobre todo, en el caso de los electrónicos, pues siempre mantener un respaldo. Nadie está exento a que se pueda eliminar una información y nadie estamos exentos a que a lo mejor la computadora ya no funcione, a lo mejor ya no prenda o algo le pueda suceder. Entonces, esos respaldos deben de existir. ¿Qué significa esos respaldos? Pues es una copia externa, o sea, significa que lo puedo ver en cualquier otra computadora, ya se hace a través de un disco duro, a través de una nube, a través de un servidor y pues eso lo determina cada uno de los laboratorios. Les voy a citar algunos ejemplos. Bueno, solamente es una extracción de las normas. Por ejemplo, aquí es una preparación de solución de sal. Y les diría, justo podemos tener algunas buenas prácticas. En este sentido, me gustaría mostrar aquí, la norma solo te dice realizar la solución básicamente dentro de un 5 más menos 1 en partes por masa, ¿no? Que es de cloruro de sodio y con 95 partes de agua, tipo 4. Aquí, ¿qué buenas prácticas podemos aplicar? Pues algunas puede ser uso de guantes, uso de lentes, uso de botas, uso de seguridad. Otras puede ser, pues, revisar que la balanza está lejos de las corrientes de aire, que esté limpia sobre todo, ¿verdad? Y que no esté contaminada o algo. O, por ejemplo, también puede ser que la balanza pues se encuentre en una zona, en una mesa antivibración, que se encuentre calibrada, que hayamos hecho la verificación, que aplicamos el factor de corrección o, en su defecto, todas las anteriores. Pues, ¿qué creen? Pueden aplicarlas todas. Solo que la diferencia ¿en dónde va a estar? Pues en la calidad de lo que quiero emitir. Si yo realizo todas, pues la calidad va a aumentar. Si yo realizo la A, pues la calidad va a ser diferente. Si yo realizo solo la B, pues igual para la C. Entonces los invitamos a que pues lo revisen en su totalidad para que justamente pues aborden la mayor práctica, para que justamente su calidad aumente. Otro ejemplo que quería citar básicamente es la parte de la medición cuando vamos a hacer un aforo. Por ejemplo, esto se usa más un poquito en la preparación de soluciones. Obviamente desde que dónde estoy posicionando mi vista, cómo lo estoy realizando, pues va a cambiar la medición, va a ser una perspectiva. Entonces, que los invitamos a que realicen pues una medición pues lo más hacia el punto 2 posible, ¿no? O sea, aquí podemos visualizar dos imágenes en donde un menisco pues obviamente se hace como de manera curva, como lo muestra en la imagen, y nosotros tenemos que posicionar nuestro ojo al nivel 2, con la intención de tener un resultado pues lo más cercano a lo real, porque si lo posiciono arriba pues no lo voy a ver correctamente, abajo pues tampoco. Entonces, esas buenas prácticas son las que debemos de adoptar para poder mejorar en calidad. Y ya para finalizar, la parte del análisis de errores y mejora continua. Aquí la parte del análisis ¿qué buscamos con esto? Pues obviamente que no existan esos errores o que si ocurren sea por algo que no adoptamos, o sea que
Me refiero a que no visualizamos que es un factor externo y no interno. Todo lo que sean factores internos pueden ser controlados, pero un factor externo, pues ahí sí ya, ejemplo, sí, o sea, bueno, por ejemplo, si es un factor que es ajeno a nuestra instalación, pues claro que no va a depender de nosotros y eso es un poquito más diferente o más difícil de controlar. Por ejemplo, no sé, si es el suministro de luz. Aunque yo tenga mi planta de energía o algo, pero no sé, una situación gubernamental. Ejemplo, la de COVID, cierre. Eso no depende de nosotros, sin embargo, pues podemos hacer lo que sí dependa de nosotros para que eso no ocurra. Entonces, ese análisis es lo que tenemos que hacer. Como les decía, los invitamos a que lean la totalidad de buenas prácticas. No es el único manual, hay algunos otros, sin embargo, bueno, nos gustaría como presentar pero pueden adoptar cualquier otro. O sea, al final de cuentas lo que buscamos en CITEC, pues es hacer las cosas bien, hacerlas bien y en busca y en pro siempre de la mejora continua. Lo que nos brinde mayor información, mayor calidad, claro que lo vamos a adoptar. Una frase básicamente que la cultura de calidad como diferenciador, como les decía, ¿qué quieres hacer? ¿Solo la A, solo la B o solo la C? O todas las anteriores. Eso es el diferenciador por parte de calidad. Las buenas prácticas pues transforman el cumplimiento a la credibilidad y pues toda la parte de competencia técnica. La trazabilidad es el lenguaje universal entre laboratorios y la industria. Aquí todo es una cadena ininterrumpida. Así como yo soy un eslabón en la parte de un servicio integral, pues igual todo es trazable. Y la calidad no se mide solo en resultados, sino en la forma de trabajar, como les decimos, siempre en pro de la mejora continua. Y aquí les dejamos un código QR para que justo puedan descargar su manual de buenas prácticas y lo empiecen a implementar, a analizar, a implementar y posteriormente a mejorar. Muchas gracias.